Dios los bendiga, hermanos y amigos. Es un gusto y un privilegio compartir nuevamente la palabra de Dios que vive y permanece para siempre por medio de por aquí, por este canal y por Facebook. Es un gozo, un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios. Espero que Dios en este día me permita nuevamente a mí, este siervo inútil que soy, anunciar las virtudes de aquel que me llamó, o que nos llamó, perdón, de las tinieblas a su luz admirable. Solo quiero dar a conocer a Cristo, solo quiero dar a conocer la verdad y su palabra para que ustedes conozcan a el único Dios vivo y verdadero, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Yahvé de los ejércitos, y a Jesucristo, al que era enviado, y para que teniendo ese conocimiento tengan vida eterna. Solo le pido a Dios que me permita a mí, a pesar de mis debilidades, a pesar de mi pecado, a pesar de mi imperfección, a pesar de ser débil, predicar un evangelio tan extraordinario y tan maravilloso como el evangelio del reino de los cielos. Le pido a Dios que sea Él hablando a través de su Espíritu Santo, que sea su Espíritu Santo hablando a través de mí, y que sea Él glorificado en todo en esta hora. Se lo pido al Dios de Israel en el nombre poderoso de mi Señor Yeshua HaMashiach, o como lo conocemos nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos y amigos, vamos a continuando con la serie expositiva del Evangelio de Mateo, ¿verdad? Hoy vamos a seguir con el Sermón del Monte. Dijimos en el video pasado que hay 5 grandes sermones en todo el Evangelio de Juan. Déjenme ver si recuerdo en qué capítulo están. El primero está aquí, en el capítulo 5, en el que estamos viendo ahora, el Sermón del Monte, ¿ok? El segundo, creo, que está en el capítulo 10. El tercero está en el capítulo 13. El cuarto está en el capítulo 18. Y el quinto sermón creo que lo encontramos en el capítulo 23 al 25. Hay 5 grandes sermones en todo el Evangelio de Juan y de Mateo, perdón, y vamos a continuar con el primero y el más conocido tal vez de los sermones de mi Señor Jesús, el Sermón del Monte. ¿Qué es un sermón? Un sermón es un discurso o una enseñanza pública que dio mi Señor Jesús en los días que estaba aquí en la tierra, ¿ok? Recordemos que el Sermón del Monte comienza con las bienaventuranzas. Ayer vimos todas esas bienaventuranzas. Vimos, por ejemplo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que son perseguidos por la justicia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ayer vimos todas esas bendiciones, toda la dicha que tiene una persona que es hecha hijo de Dios, porque todas esas bienaventuranzas, hermanos, que vimos ayer se cumplen y se cumplirán en los hijos de Dios para su gloria y su honra. Así que le damos mucha gloria a Dios, porque en Cristo somos bienaventurados, que significa doblemente dichosos. Hermanos, si quieren ver lo que se dijo de las bienaventuranzas del Sermón del Monte, les recomiendo que vean en mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, o por aquí por mi Facebook,
el video anterior, ¿ok? Gloria a Dios. Ahora vamos a estar leyendo Mateo capítulo 5, versículo 13 en adelante. Vamos a continuar viendo el discurso o el sermón del monte, ¿ok? Vosotros sois sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciese, ¿con qué será salada? No sirven para más nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede encender, ni siquiera se enciende una luz y se pone debajo de un talmud, sino sobre los candeleros, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifican vuestro Padre que está en los cielos. Okay. Vamos, hermanos, a leer. Vamos primero a discernir, ¿verdad?, los versículos del 13 al 17 que hablan sobre la sal de la tierra y luego sobre la luz del mundo, y luego vamos a leer hasta el versículo 20. Luego vamos a leer hasta el versículo 20. Hasta el versículo 20. Vamos a ir discerniendo esto por parte. Oye, hermano y amigos, vamos a ir haciendo esto por parte. Primero vamos a meternos en el versículo 3. La sal de la tierra, ¿ok? Esto es en el contexto del mismo sermón del monte, que Jesús dice esta palabra. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciese, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser desechada afuera y hollada por los hombres, ¿ok? A ver, ¿por qué mi Señor Jesús le dice a esa gente? Recordemos el contexto. Mi Señor Jesús subió a un monte, ¿verdad? A mi Señor Jesús lo estaban siguiendo muchas personas porque había hecho muchos milagros, ¿verdad? Y él sube a un monte, ¿verdad? Y esas personas lo siguen, y con él también están sus discípulos. Y todos están alrededor de él en ese monte escuchando lo que mi Señor Jesús tiene que decir. Primero él dijo las bienaventuranzas que vimos en el video de ayer, y ahora va a decir otras parábolas, otras cosas, ilustrándolas como él siempre lo hacía, ¿ok? Entonces fíjense lo que va a decir a continuación. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino que será echada fuera y hollada por los hombres. Ok. ¿Por qué mi Señor Jesús dice que el hombre es la sal de la tierra? O sea, ¿qué significa en castellano lo que mi Señor Jesús está diciendo? ¿Cómo podemos interpretar esas palabras que nosotros somos la sal de la tierra? Porque mi Señor Jesús muchas veces usaba estas ilustraciones para dar a conocer verdades espirituales, y muchos no la entendían, pero gracias a Dios nosotros tenemos el Espíritu Santo y le podemos entender. Entonces, ¿qué quiere decir con que nosotros somos la sal de la tierra? A ver. La sal es muy buena. Uno de las funciones más importantes que tiene la sal, ¿verdad?, es preservar las cosas. Una sal, o sea, la sal
tiene esta cualidad maravillosa de preservar aquello que es bueno para que no se dañe ni se pierda. ¿Ok? ¿Por qué dice Dios que nosotros entonces somos la sal de la tierra? Bueno, todo lo que Dios hizo, todo lo que ven mis ojos, inclusive todo lo que no ven, pero por fe en Cristo Jesús lo van a ver, todo es bueno, ¿verdad? Todo lo que Dios hizo fue bueno. Cada cosa que vemos aquí en la tierra fue buena. Por eso es que en Génesis, cada vez que Dios termina un día de crear, Él dice la palabra, y Dios vio que esto era bueno. Y al final dice, Dios vio que todas las cosas eran buenas en gran manera. ¿Ok? Todo es bueno, todo lo que Dios creó es bueno y es maravilloso. Cada cosa que Dios creó tiene un porqué y un para qué. Y todo tiene como último propósito de su gloria, ¿verdad? Todo es bueno. Ahora, el ser humano como sal de la tierra, allí viene la parte, el ser humano como sal, ¿verdad?, de la tierra, tiene como propósito, o Dios le mandó, o el hombre debe preservar todo lo bueno que ha hecho Dios. Es decir, cuando Dios creó al hombre, Adán, Él lo puso como cabeza de todo, ¿verdad? Como señor de la tierra, por así decirlo. Señor de los animales que vuelan, que se arrastran y que están en las profundidades. Él le mandó al hombre a trabajar la tierra, ¿verdad? Y a comer de ella. Y Él le mandó al hombre a multiplicarse y a fructificarse. Esa función, eso que tenía que hacer, todo eso que tenía que hacer el hombre, se puede llamar como salar la tierra. Él tenía que preservar toda la creación de Dios. Él tenía que mantener la creación de Dios como Dios la había creado, buena en gran manera. Él tenía como un hombre creado a imagen y semejanza del Dios Altísimo, casi nada. Un honor maravilloso, ser hecho a la imagen y semejanza del Dios Altísimo. Él tenía como la criatura que Dios había creado para señorear la tierra. Él tenía que mantener toda la creación de Dios buena. Él tenía que salar la tierra, Él tenía que guardar la tierra, Él tenía que preservar todo lo bueno que Dios había creado. El hombre, como sal, tenía que preservarlo. La sal tiene esta característica que si ustedes le echan a una comida, por ejemplo, yo he visto que le echan al queso sal en el queso, para que el queso no se apiche, no se ponga malo. Entonces nosotros, los seres humanos, el ser humano tenía la misión y tiene la misión de salar la tierra, de preservar todo lo bueno que Dios ha creado, porque Dios lo creó para el hombre y para su gloria también. Entonces el hombre tenía la misión de preservar todo eso bueno que Dios había creado, de salar la tierra. El hombre tenía esa misión, lastimosamente, y bueno, gloria a Dios porque Él va a restaurar eso. Pero con el pecado, el hombre no preservó todo lo bueno que Dios había hecho. Y por causa del hombre, todo lo bueno que Dios creó en la creación ahora se va deteriorando con el paso del tiempo y no permanece para siempre. Esta creación va de decadencia porque el hombre no cumplió con la función que Dios le había asignado de salar la tierra.
el hombre tenía que preservar todo lo bueno que Dios había hecho en el huerto del Edén. El hombre lo tenía que preservar y el hombre lo tenía que extender por toda la tierra. Pero el hombre no quiso ser la sal de la tierra. El hombre rechazó el hombre desobedeció a Dios y se quiso ir por su propio camino. Y bueno, por eso la tierra está como está. Por eso que la tierra se va deteriorando, por eso que la tierra, el calentamiento global y todos los virus, las pestilencias, todo, porque el hombre no quiso ser sal de la tierra, no preservó, no cumplió con su objetivo como Señor de la tierra que Dios le había dado, que era ¿qué? Preservar, no permitir que la tierra se corrompiera, sino trabajarla, multiplicar la imagen de Dios en la tierra, y que la tierra, que eso bueno que Dios comenzó en el jardín del Edén, ¿verdad?, se extendiera por toda la tierra. Pero el hombre no quiso, por su pecado. Entonces el hombre no pudo cumplir con esa función de salar la creación de Dios. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Miren, hermano, voy a explicarle esto de esta manera. Si yo tengo un martillo, el martillo es para clavar, para clavar un clavo, para fijar un clavo en una pared. Pero si yo ese martillo se le parte la cabeza, ese martillo ¿para qué me sirve? Es inútil, lo boto y compro otro. ¿Ok? Ahora, si Dios creó al ser humano el objetivo primordial era su gloria, pero si Dios creó al ser humano también para sanar la tierra, para preservar todo lo bueno que Dios había hecho en su creación, y el ser humano, a causa del pecado, no puede hacer eso, ¿qué harían ustedes con algo que no les sirviera? Vamos a ponerlo de esta forma. ¿Qué harían ustedes si ustedes compran una sal y le echan a la comida mucha sal y la comida sigue desabrida? ¿Qué harían ustedes con la sal? ¿La botarían? Porque no sirve para nada. Bueno, aquí mi Señor Jesús está diciendo, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? O sea, si el hombre no cumple con el propósito que Dios le ha dado sobre la tierra, con uno de los propósitos que es salar la tierra, es decir, preservar la creación de Dios, si el hombre no ha cumplido eso, sino que todo lo contrario, el hombre ha sido el causante del deterioro de la tierra, ¿verdad? Entonces, el hombre no tiene un propósito, o sea, el hombre es inútil, porque aquí dice, ¿con qué será salada? Después que nosotros dejamos de ser sal, hermano, cuando el hombre pecó, que dejó de ser sal, el hombre no, ¿acaso la sal puede volver a ser salada? Es decir, si perdemos ese propósito, si no lo cumplimos, entonces, ¿para qué servimos? Eso es lo que quiere decir aquí. ¿Con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Miren, hermano, si el hombre no cumple con el propósito que Dios le ha dado aquí en la tierra, de salar la tierra, de preservar lo bueno que Dios ha creado, de reflejar la gloria de Dios, de reflejar a Dios
el hombre, hermano y amigo, no sirve para nada, y el hombre será echado y pisado por otros hombres, y peor aún, será echado al fuego de azufre que arde, ¿ok? Al infierno, porque el hombre no está cumpliendo con el propósito para que Dios lo creó, que es salar la tierra. El hombre tiene que preservar la tierra, el hombre tiene que manifestar, que multiplicar la imagen de Dios aquí en la tierra. El hombre tiene que hacer fructificar la tierra, pero el hombre ha hecho todo lo contrario a lo largo de la historia después de la caída. Y si la sal no cumple con su propósito, porque no puede salar, porque no tiene esa función, entonces no sirve para nada. Y si no sirve para nada, ¿qué pasa si yo tengo estos lentes y yo empiezo a no ver con estos lentes porque los lentes no me sirven, porque yo necesito otra forma? ¿Qué hago yo con estos lentes? Los boto, hermano, dejo de usarlos porque no me sirve. Así mismo, si un ser humano no cumple con esa función de salar la tierra, Dios lo va a desechar. ¿Ok? Gloria a Dios. Vamos a ver ahora versículo 14 a 16. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Fíjense bien. Nos está diciendo: vosotros sois sal del mundo. Nos está comparando con la sal porque tenemos que preservar la tierra, ¿ok? Tenemos que preservar la buena creación que Dios ha hecho, tenemos que preservarla. Pero ahora nos está diciendo: vosotros, el ser humano, es la luz del mundo, ¿ok? Vosotros sois la luz del mundo, ¿ok? A ver, ¿qué significa esto que está diciendo nuestro Señor Jesucristo, de que nosotros somos la luz del mundo? ¿Ok? Mi Señor Jesús dice de sí mismo que Él es la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gloria a Dios. Jesucristo es la luz del mundo, ¿ok? Ok. Y Él aquí se está dirigiendo a sus apóstoles primariamente, ¿ok? Entonces, dice aquí, fíjense bien, así como Él es luz, ¿verdad? Como Cristo es luz, Él quiere que los que lo sigan sean luz. Vamos a ver por qué. Porque vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ¿ok? Claro. Fíjense bien, una ciudad asentada en un monte no se puede esconder, ¿ok? Israel, por ejemplo. Israel, Dios la formó, la creó, la hizo. La Israel, estoy hablando de la Israel terrenal, con el propósito de que fuera luz para las naciones. Israel estaba llamada a ser luz para las naciones, a ser ese faro que alumbre en las tinieblas, ¿ok? Y por eso Dios colocó a Israel en un monte alto. Israel está puesta como en una colina, montaña. Por eso cuando la gente dice: no, voy a subir a Israel. Cuando uno va para Israel, uno sube, porque Israel está en un monte alto, ¿ok? Ahora, ¿por qué es tan importante ser luz? ¿Por qué el Señor nos llama a nosotros, sus hijos, a ser luz? ¿Cuáles son las cualidades de la luz? ¿Qué características tiene? Bueno, la luz alumbra el camino. La luz, hermanos, sirve para que el hombre no ande ciega. El hombre que camina en tinieblas o cuando es de noche
tropieza con todo, pero no así cuando está el sol y hay luz, porque ve para dónde está y para dónde va. Okay. Nosotros tenemos esa responsabilidad de ser luz para las naciones, hermanos, de disipar la tiniebla que hay en el mundo. Así el mundo esté equivocado, así el mundo esté en tiniebla, nosotros, los hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de alumbrar a las personas, de que las personas vean que están mal, de que las personas conozcan la verdad, de que las personas no sean engañadas, de resplandecer en este mundo para guiar a otros, hermanos, porque nosotros somos luz. La palabra de Dios es lámpara para mis pies, para nuestros pies, dice la Escritura. Y así nosotros tenemos que ser como luz, como mi Señor Jesús fue luz del mundo, y mientras Él estaba aquí, estaba la luz del mundo y Él guió a sus apóstoles, ¿verdad? Nosotros tenemos que guiar a los otros en medio de la tiniebla. El pueblo de Dios tiene la misión de resplandecer, de guiar a otros, de rescatar al extraviado, de darle luz a que está en tinieblas. Por eso es importante que nuestra luz se refleje, hermano, para que nuestra luz disipe toda tiniebla que hay en este mundo. El mundo está en tinieblas, hermano. El mundo más que ahora está en tinieblas, y es sumamente importante de que nosotros cumplamos con esa función de ser lumbreras, luminares, de ser gente que refleje la luz de Dios, que refleje la luz de Cristo, que seamos luz para disipar toda tiniebla que pueda estar a nuestro alrededor, que cuando nosotros estemos en algún lado, esté la luz de Cristo allí con nosotros, alumbrando toda tiniebla. ¿Ok? Nosotros tenemos como luz del mundo que manifestar las mentiras que hay en la tiniebla. Nosotros tenemos que confrontar las tinieblas con la luz de Cristo, las mentiras con la verdad, y tenemos que ser luz, hermano. Ahora, fíjense cuál es el propósito de la luz. Dice, así ni se enciende una luz y se pone debajo de un ataúd, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Ok, hermanos, fíjense bien. Los hijos de Dios, los cristianos, que habemos recibido la luz de Cristo, de su evangelio, de su verdad, no podemos esconder esa luz. Es decir, el pueblo de Israel, que fue puesto en un monte alto, fue puesto en ese monte por Dios con un propósito, y el propósito es que Él reflejara la luz de Dios a las naciones. Lastimosamente el pueblo de Israel no lo hizo, pero eso era lo que el pueblo de Israel estaba llamado a hacer, un faro de luz para todas las naciones. ¿Ok? Por eso Dios lo colocó ahí. Ahora, pasa lo mismo que si se enciende una luz, y se pone debajo de un ataúd, de una mesa. ¿Ok? Si yo enciendo una lámpara y yo la pongo debajo de la mesa, no va a alumbrar a nadie. Si yo enciendo una lámpara y yo la pongo sobre la mesa para que todo el que entre vea esa luz, ¿cierto? Así mismo pasa con nosotros. Nosotros somos luz y tenemos la luz de Cristo en nosotros, la luz del evangelio, y tenemos que reflejar esa luz. Un cristiano, hermano, no puede simplemente conformarse con, bueno, sí, yo conozco la palabra y yo me la sé de memoria y me sé toda la Biblia, pero no compartirla. O sea, un cristiano no puede tener la luz de Cristo y no querer compartirla.
y no genere que la gente que está a su alrededor reciba de la luz de Cristo, que de paso no es cualquier luz, es la luz de la vida. Entonces, no podemos caer como cristianos, como hijos de Dios, en lo que cayó el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está en una montaña alta, ¿verdad? Para que, con el objetivo de alumbrar a todas las naciones. Y nosotros también estamos en una peña. Estamos en Cristo, estamos puestos sobre la roca. ¿Para qué? Para alumbrar a todo el que tenga contacto con nosotros, hermanos. Porque nosotros está la luz de Cristo. Y esa luz no la podemos esconder. Tenemos que manifestarla al mundo. Tenemos que exhibirla, porque recordemos que estamos reflejando la luz de Cristo, la luz de Dios a las naciones. Y la gente que tiene contacto con esa luz cambia, se transforma, porque se pone a la luz de Dios. Entonces nosotros tenemos esa función, hermanos, de ser esos reflectores, por así decirlo, de la luz de Dios a todos los que nos rodean. Fíjense bien. Dice, claro, fíjense bien, dice, si no sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Claro, hermano, tenemos que alumbrar con la luz de Cristo, ¿verdad? Para que los hombres viendo esa luz, vean las obras que nosotros como hijos de luz hacemos, y Dios, nuestro Padre Celestial, el Padre de mi Señor Jesús, reciba la gloria. Fíjense bien que todo se hace para que Dios reciba la gloria. Nosotros vamos a reflejar la luz de Cristo para que los hombres, cuando vean lo que nosotros hacemos en luz, no en oculto, sino en la luz, para que cuando ellos vean esas buenas obras que nosotros estamos haciendo, ellos glorifiquen a Dios. Nosotros tenemos esa misión aquí en la tierra. No podemos esconder la luz de Cristo que Dios nos ha dado, que ahora estamos porque ahora estamos en Cristo y somos llamados, así como Cristo, la luz del mundo, somos llamados a ser luz, somos llamados a ser hijos de luz, ¿ok? Entonces, así tenemos que andar, reflejando la luz de Cristo, reflejando la luz que somos nosotros, para que cuando los hombres vean las buenas obras, ¿ok?, glorifiquen a nuestro Padre Celestial, para que Él se lleve la gloria por nuestras buenas obras que las hacemos en Cristo y les son manifiestas al mundo porque las hacemos en luz, ¿ok? Ok, vamos a leer del versículo 17 al 20. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley. Ok, esta parte, hermanos, Jesús va a hablar de la ley. De la ley, ok, va a hablar mi Señor Jesús de la ley. Vamos a ver qué dice mi Señor Jesús de la ley, porque muchos creían que Jesús venía a abolir la ley, ya que Él no guardaba el Shabbat, o sí lo guardaba, pero Él lo guardaba, pero los fariseos pensaban que no. Entonces ellos creían que Jesús estaba faltando al cuarto mandamiento. Pero vamos a ver qué dice Jesús acerca de la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, ¿ok? Porque de cierto digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños
muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Gloria a Dios. Entonces ya vimos que el hombre sale del mundo, que el hombre tiene ese deber de preservar todo lo bueno que Dios ha creado, pero no lo ha hecho a causa del pecado. Entonces está presto para que Dios lo deseche, pero gloria a Dios, porque Él ha sido bueno y en su misericordia nos ha enviado a su Cordero para que nosotros podamos volver a ser sal del mundo, ¿ok? Después hablo de la luz del mundo. Tenemos que ser luz del mundo, tenemos que alumbrar, que guiar. Estamos aquí en la tierra no para ocultar nuestra luz que Cristo nos ha dado, sino para manifestarla al mundo, para que el mundo vea la luz de Cristo, para que el mundo conozca a Cristo por nuestra luz, y para que el mundo, cuando vea nuestra buena obra, glorifique a Dios. Y ahora vamos con Jesús y la ley. Ok, vamos a leer el versículo 17. No penséis que he venido para abogar la ley o a los profetas. No he venido para abogar, sino para cumplir. Ok, mi Señor Jesús aquí dice: no pensé que he venido a abogar la ley. ¿Por qué? Porque los fariseos eran muy celosos con la parte externa de la ley. Ellos se cuidaban mucho de guardar ciertos ritos de la ley, pero también tenían esto malo que abolían la ley de Dios por mandamientos de hombre. Pero bueno, como mi Señor Jesús hizo varios milagros el sábado y los discípulos comieron el sábado también espigas, entonces ellos siempre pensaban que mi Señor Jesús abrogaba la ley. Como mi Señor Jesús no cumplía con la ley de lavarse las manos antes de comer, y sus discípulos tampoco, entonces los fariseos pensaban que mi Señor Jesús venía para abogar la ley. Pero él dice: no penséis que he venido a abogar la ley o a los profetas. No he venido para abogar, sino para cumplir. Miren, hermano, ¿cuál es el mandamiento más importante? Oye Israel, el Señor tu Dios uno es, y no hay otro fuera de Él. Hay que amar al Señor tu Dios con cuerpo, alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y el segundo más importante es amar a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, mi Señor Jesús no vino para abrogar la ley, Él la cumplió. Él fue el único, Él es el único ser humano que ha pisado la tierra de los vivientes, que ha cumplido con todas las demandas de Dios. Y no solamente con la ley moral, los 10 mandamientos, que lo cumplió de la cuna a la tumba. Nunca dijo mentira, nunca adulteró, ya que nunca se casó, nunca asesinó a nadie, nunca envidió a nada, nunca cumplió los 10 mandamientos, amó a Dios por sobre todas las cosas y se entregó a sí mismo por ese amor, y amó al prójimo y nos amó a nosotros con un amor que también lo llevó a la cruz. Como dice la Escritura, hermano, no hay amor más grande que este, aquel que da la vida por su amigo. Entonces, mi Señor Jesús no vino para abogar la ley, sino para cumplirla. ¿Ok? Él cumplió los 10 mandamientos y no los cumplió como nosotros, que a veces cumplimos uno pero fallamos otro, a veces un día cumplimos 5 pero fallamos, pero rompemos los otros 5, un día solamente cumplimos 1 y fallamos en los 9. No. Él cumplió toda la ley, ¿ok? Los 10 mandamientos, Él los cumplió de la cuna hasta la tumba, ¿ok?
Ahora, o a los profetas. Fíjense bien, él no vino tampoco para dejar en mal a los profetas o para decir no, los profetas no tenían razón, créeme a mí. No, él cumplió con todo lo que los profetas habían dicho de él. O sea, él fue el cumplimiento de todo lo dicho por los profetas. Todo lo que los profetas habían hablado de él lo cumplió. Entonces él no vino para quitarle la voz a los profetas. Él vino para que todo lo que los profetas habían dicho en el Antiguo Testamento se cumpliera, tuviera su cumplimiento. ¿Ok? Ok, él vino, por ejemplo, para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías, que una virgen iba a concebir. Él vino para que se cumplieran los dichos por los profetas. Él no abolió a los profetas, al contrario, él fue el cumplimiento de todo lo dicho por los profetas. Y no solamente eso, Jesús no solamente cumplió con la ley moral, cumplió con los profetas, él también cumplió con la ley sacrificial, porque él fue el último sacrificio vivo y santo agradable a Dios. Él es el sacrificio, el único sacrificio que Dios verdaderamente acepta para salvar al hombre de sus pecados. ¿Ok? Entonces, él no vino a abolir la ley y sus profetas, sino a darle su completo cumplimiento. ¿Ok? Ahora, porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo se haya cumplido. Ok, vamos. Ok. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no dejarán de cumplir, dice el Señor. Entonces, todo lo que está en las Escrituras, hermanos y amigos, se va a cumplir. ¿Por qué se tiene que cumplir? Porque es palabra de Dios. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y lo hará. Habló y lo ejecutará. Por eso mi Señor Jesús no vino a abolir las palabras que Dios había establecido, los 10 mandamientos. No, Él vino a cumplirlos. ¿Ok? Perfectamente. Por eso Él no vino a abolir a los profetas. Él vino a darle cumplimiento a las profecías de los profetas. Y hasta que el cielo y la tierra, este cielo y esta tierra pasen, no va a faltar ni una sola palabra de Dios que Dios haya dicho que no se cumpla. O sea, hermano, fíjense. O sea, como esta palabra es palabra de Dios y como la gloria de Dios o el nombre de Dios está en juego, porque si Dios dice algo, si Dios dice, un ejemplo, Cristo volverá, un ejemplo, y Cristo no vuelve, entonces esta palabra no se cumplió, y el que queda mal es Dios. El nombre de Dios queda mal, ¿verdad? Pero como Dios, o sea, hace todo para su gloria, y Dios todo lo que hace, lo hace para darse a conocer y para ser glorificado. Dios no va a permitir que este sistema de cosas pase, o sea, que este mundo se acabe, hasta que no se cumpla todo lo que está escrito, todo lo que Él ha dicho que se va a cumplir. Toda palabra que haya salido de la boca de Dios, ninguna va a caer por tierra. Ninguna palabra que sale de la boca de Dios se va a dejar de cumplir, hermano. Hasta que pase este sistema de cosas malas que están en la tierra, toda la palabra de Dios, desde lo que Él hizo en Génesis hasta lo que sale en el libro de Apocalipsis,
que nos muestra los tiempos finales, todo se va a cumplir, hermanos, porque es para la gloria y la alabanza de Dios, porque Dios es un Dios veraz, porque la suma de la palabra de Dios es verdad y porque no hay mentira ni engaño en él. Entonces, todo lo que Dios había dicho por los profetas del Mesías se cumplió en Cristo. Y todo lo que Dios dijo de Cristo, por medio de Cristo, de los tiempos finales, ¿verdad? Eso también ha de cumplirse. Ni una sola palabra, ni la más pequeñita de la escritura de este maravilloso libro se va a dejar de cumplir, hermano, porque está en juego el nombre de Dios, porque está en juego la fama de Dios, porque está en juego la gloria de Dios, y Dios no comparte su gloria con nadie. Todo esto se va a cumplir, hermano, para que cuando se cumpla glorifiquemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que este sistema de cosas no va a pasar hasta que se cumpla toda la palabra de Dios, ¿ok? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de Dios. ¿Okay? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, miren, hermano, el que quebrante cualquiera de los mandamientos será llamado pequeño en el reino de los cielos. El que lo quebrante cualquiera de los mandamientos, el más insignificante de los mandamientos que Dios haya dado a través de Moisés, o digamos el mandamiento menos importante de los que haya dado mi Señor Jesús, que creo que todos son sumamente importantes, pero el que quebrantara alguno de sus mandamientos será llamado o será conocido en el reino de los cielos como pequeño. Será llamado y conocido como pequeño en el reino de los cielos. Piensa que dice, y así enseñan los hombres, muy pequeño será llamado en los cielos. ¿Ok? Cualquier hombre que no solamente no cumpla con la ley, sino que se goce o se gloríe o le guste que otra persona peque o enseñe a la otra persona a pecar o a transgredir cualquiera de la ley de Dios, hasta el más mínimo mandamiento. Uno diría, bueno, el mandamiento de, no sé, todos los mandamientos son importantes, pero para darle un ejemplo, no dirás mentira en el perjuicio de tu prójimo. Ese mandamiento uno dirá, bueno, yo a veces digo mentiras piadosas y mentiras para no herir a la gente, pero toda mentira es pecado, ¿ok? Entonces, si yo le enseño a alguien, no, hermano, pero decirle a esa persona, meter una mentira pequeñita para que no se sienta mal, bueno, yo voy a ser llamado, o sea, mi Padre Celestial me va a ver como alguien pequeño, como alguien sin importancia. En el reino de los cielos no voy a tener cabida, porque no solamente no solamente peco, violo la ley de Dios, sino que enseño a otros a transgredir los mandamientos de Dios, que son todos buenos, santos y justos. Entonces Dios me va a tener como poca cosa. Dios me va a ver a mí como poca cosa porque
no solamente es que como yo soy pecador, ¿verdad? Peco, sino que incito a los demás o enseño a los demás a hacer lo que yo hago mal, que es a transgredir los mandamientos, cualquier mandamiento, ¿ok? Y fíjense lo que dice después, más cualquiera que los haga y los enseñe, este será grande en el reino de los cielos. Pero está al lado contrario, el lado bueno, que si lo cumplimos con la ayuda del Espíritu Santo y enseñamos a cumplirlo a los demás, instruimos a los demás para que cumplan los mandamientos de Dios, Dios nos va a tener en cuenta y vamos a ser llamados hijos de Dios y vamos a ser conocidos por Dios y vamos a ser importantes para Dios, porque vamos a ser baluarte de su verdad y Él nos va a amar. ¿Entienden la importancia de enseñar la ley de Dios, de cumplirla y enseñarla a cumplir a otros? Y la importancia de no enseñarla, y no solamente no enseñarla, sino transgredirla y enseñar a otros a transgredirla. Okay. Muy importante, hermanos, que sepamos esto. Versículo 20, ya para terminar, hermanos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a dejarlo por hoy hasta aquí, hermano, hasta el versículo 20. Vimos Mateo 5, perdón, del 13 al 20. Quería hacerlo más, pero creo que me va a llevar mucho tiempo. Y bueno, para no hacer la enseñanza más larga. Fíjense bien. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. A ver, ¿qué hacían los fariseos o qué no hacían los fariseos? Los fariseos exteriormente parecían justos. Los fariseos aparentaban ser hombres justos, pero no eran justos. Eran pecadores, no creyeron en Cristo, así que no alcanzaron justificación. Por ende, si nosotros queremos tener una justicia mayor que lo de los fariseos, no podemos buscarla nosotros mismos. Es decir, los fariseos la justicia de los fariseos no era suficiente para entrar en el reino de Dios, porque era una justicia que ellos buscaban a través de la ley y de obras que ellos no podían cumplir, porque ni siquiera los fariseos y los escribas guardaban toda la ley, ¿ok? Entonces, si nosotros queremos buscar la justicia de Dios, o queremos tener, mejor dicho, la justicia de Dios, buscándola por nuestros propios medios, no la vamos a tener y vamos derechito al infierno. Pero si nosotros buscamos la justicia de Dios por medio de Cristo, entonces sí la vamos a tener, porque Cristo nos va a dar de su justicia y vamos a ser justificados delante de Dios. Si ponemos nuestra confianza y nuestra fe en Cristo, no quedaremos avergonzados y tendremos la justicia de Él perfecta a nuestro favor. Amén. ¿Por qué los fariseos y los escribas no podían entrar en el reino de Dios? Porque su justicia, hermanos y amigos, era insuficiente. Las obras que ellos creían que hacían para Dios, guardando la ley y los mandamientos, era insuficiente. ¿Por qué? Porque ellos venían, guardaban el Shabbat,
por ejemplo, pero mataron al Hijo de Dios. O sea, cumplían con el mandamiento de guardar el Shabbat, pero no les importaba matar a un santo y un justo. Entonces ven que no pueden guardar la ley perfectamente como deben guardarla. Entonces la justicia de ellos no los iba a llevar al reino de los cielos. En cambio, nosotros somos justificados por la justicia de Cristo. Porque dice la Escritura, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. Quiere decir que Cristo nos imputó su justicia. Y ahora cuando Dios me ve a mí, me ve a través de Cristo y me ve justo completamente por la obra de Cristo en la cruz, por su muerte, por su vida perfecta, por su muerte vicaria, por su resurrección con poder. Pero no es por mí, es por Cristo. Soy justificado por las obras, pero de Cristo. Ok. Entonces de eso se trata, hermano. De la manera en que los fariseos estaban queriendo alcanzar la justificación, que era por el cumplimiento de la ley, nunca lo iban a poder hacer. En cambio nosotros hemos recibido justificación gratuitamente por la fe que es en Cristo Jesús. Alabados a Dios. Por eso nosotros vamos a entrar al reino de los cielos y muchos fariseos y muchos judíos no van a entrar. Amén, gloria a Dios. Entonces, bueno, hermano, para concluir, vamos a hacer un breve resumen. Estuvimos viendo Mateo del 13 al 20. Vamos a hacer un breve resumen. Primero, mi Señor Jesús, en el contexto del Sermón del Monte, nos dice que somos sal de la tierra. Y es por lo que hablamos, tenemos que preservar todo lo bueno que ha hecho Dios. El hombre tenía la obligación de preservar todo lo bueno que ha hecho Dios. Pero por el pecado, el hombre perdió la cualidad de preservar lo que había hecho Dios. Y al contrario, lo que hace es que lo deteriora. Y si perdemos esa cualidad, ¿qué creen de preservar la creación de Dios? ¿Qué cree Dios? ¿Qué creen ustedes, hermanos, que Dios va a hacer con nosotros? Nos va a echar afuera y significa que vamos al infierno, ¿ok? Después le dice, del versículo 14 al 16, dice que somos la luz del mundo. Al igual que Cristo era la luz del mundo, ¿verdad? Que vino al mundo, Él nos llama a nosotros a ser luz del mundo. Y dice que una ciudad fíjate bien, nos dice aquí en el versículo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ¿ok? Al igual que una ciudad que está en un monte alto no se puede esconder, si nosotros tenemos la luz de Cristo y estamos llamados a hacer luz, no podemos guardar esa luz para nosotros. Es decir, tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Si nosotros efectivamente estamos llamados a hacer luz y somos hijos de Dios y por ende la luz de Cristo está en nosotros, nosotros tenemos el deber de ser luz del mundo y reflejar nuestra luz al mundo para que nuestra luz alumbre a los hombres y los hombres vean su error y los hombres salgan de esa oscuridad que tienen y los hombres puedan caminar por un camino claro y más que todo para que viendo nuestra luz, para que viendo nuestras buenas obras se glorifique el nombre de Dios. Por eso nosotros tenemos la responsabilidad, hermanos, si hemos recibido luz, tenemos la responsabilidad de reflejar esa luz a otros para que el nombre de Dios sea glorificado. Gloria a Dios. Y por último, Jesús y la ley. Jesús deja claro que no ha venido a abolir la ley y los profetas, y como ya dije, eso es toda la verdad, porque
Él fue el único hombre sobre la tierra de los vivientes que guardó los 10 mandamientos de la cuna hasta la tumba. De él es el único que se dice: no se halló pecado en él ni mentira en su boca. Él guardó los 10 mandamientos perfectamente. Él amó perfectamente a Dios y amó perfectamente a su prójimo. Y nos amó tanto que dio su vida por nosotros, sus amigos. Y amó tanto a Dios que le fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre. Ok, Jesús guardó toda la ley moral. Ahora Jesús también guardó lo dicho por los profetas, porque Jesús cumplió cabalmente todo lo que los profetas habían dicho de él. Todo lo que los profetas habían dicho de Jesús, del Mesías que había de venir, del ungido de Dios, el profeta Isaías, el profeta Jeremías, todo lo que se había dicho del Salvador del mundo, de Génesis 15, todo eso mi Señor Jesús lo cumplió. Así que también cumplió con los profetas. No vino a abolir o a negar cualquier cosa que los profetas hayan dicho. Entonces, esa es la verdad, hermano. Y por supuesto, como mi Señor no vino ni a abolir la ley ni a los profetas, sino a cumplirla, Él dice que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no dejarán de cumplirse. Mi Señor Jesús, mire, hermano, toda la palabra que está escrita es inspirada por Dios, y cada palabra, sin faltar una coma, ni un acento, ni algo pequeñito de ella, toda la palabra que está escrita se va a cumplir, porque Dios es un Dios veraz, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y lo hará, lo habló y lo ejecutará, porque Dios tiene el poder para hacer lo que quiere conforme a su voluntad. Entonces Dios va a ser garante a que cada palabra, desde el Génesis al Apocalipsis, que Él ha escrito o que Él inspiró a escribir, se cumplirá. ¿Ok? Y por supuesto, mi Señor Jesús nos dice algo importante. Si rompemos, aunque sea el más pequeño de los mandamientos, o lo transgredimos, y nos alegramos y nos complacemos en que otro lo tanguera, lo rompa también, vamos a ser tenidos por poco en el reino de los cielos. No vamos a tener cabida en el reino de los cielos. Vamos a ser desechados. Vamos a ser pasados por alto. No vamos a tener parte ni arte con Dios, porque no solamente es que pecamos, sino que nos complacemos en que otros pequen. Pero si guardamos los mandamientos demostrando nuestro amor por Dios y enseñamos a otros a cumplirlo, vamos a tener un lugar de privilegio en el reino de los cielos. Gloria a Dios. Y por último, hermano, nuestra justicia. ¿Por qué Jesús dice esto? Claro, hermano, porque los fariseos no solamente eran que no guardaban los mandamientos, sino que los fariseos enseñaban a otros a no guardarlos. Como por ejemplo, cuando yo decía, no, porque si tú dices que esta ofrenda es corbán, que esto que tienes aquí es para Dios, ya no estás en la obligación de ayudar a tus padres. Y así abolían el mandamiento de honrar a padre y madre y lo enseñaban a otros a abolirlo. Entonces, obviamente, si yo peco y de paso enseño a pecar a otros, bueno, voy a estar fuera del reino de los cielos, destituido. Me van a tener como poco, me van a ignorar. ¿Quién es ese? Yo no lo conozco. Y ese era el caso de los fariseos. Abolían la ley de Dios por guardar mandamientos de hombres.
y enseñaban a los hombres a abolir la ley de Dios por guardar mandamientos de hombres. Así que si nuestra justicia no es mayor a la de los fariseos y escribas, no entraremos en el reino de los cielos. Y ya para esto ya con esto termino, hermano. He extendido mucho en el resumen. Y por esto es completamente importante, necesario saber que por nuestra justicia o con nuestra justicia no entraremos en el reino de Dios. Tenemos que buscar ser justificados por la justicia de otros. Tenemos que buscar ser justificados por nuestra fe en Cristo Jesús, porque la justicia que me va a hacer justo delante de Dios, a mí y a ti, no es una justicia que yo haya adquirido, es una justicia que Cristo adquirió y que Cristo me transfirió para que yo fuese hecho justo delante de Dios, como dice la Escritura: aquel que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, gloria a Dios. Esta ha sido la enseñanza. Espero que les haya parecido, que les sea edificante. Espero que sea de provecho para su vida espiritual. Y confiemos en Cristo, confiemos en Dios, pongamos nuestra esperanza en Cristo para que tengamos la vida eterna por la fe que es en Él y podamos ser llamados hijos de Dios y estar para siempre en la casa de nuestro Padre Celestial. Dios los bendiga, hermanos y amigos. Amén y amén.